Por las circunstancias de la pandemia de la COVID-19 que padece el mundo y padece Colombia, el gobierno, el presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, emitió el decreto 417 del presente año 2020, por medio del cual declara la emergencia económica y social. Bajo el manto de esta declaratoria de emergencia económica y social, fue emitido también el decreto 558 de 2020, por medio del cual se dieron las siguientes dos órdenes. La primera de ellas, se indicó a los empleadores que por el mes de mayo y de junio, en relación con las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en pensiones de abril y mayo, se cotizaría solo el 3% del aporte al Sistema General de Seguridad Social, no el 16% que tradicionalmente y normalmente se debe hacer. Y también se dio la orden de trasladar a Colpensiones todos los pensionados bajo la modalidad de retiro programado que devengaran el salario mínimo legal mensual vigente y que estaban sufriendo por la descapitalización de sus fondos de ahorros. A voces del decreto 558 de 2020, dos eran los propósitos de esos mandatos. El primero, de brindar liquidez a trabajadores y empleadores. Y el segundo, de proteger a los pensionados que bajo la modalidad de retiro programado estaban recibiendo una mesada equivalente al salario mínimo legal mensual vigente. Infortunadamente, varias y profundas fueron las críticas a ese decreto 558 de 2020. La primera de ellos: no hay ninguna relación entre el propósito del contenido, brindar solidez o mejor liquidez a empleadores y trabajadores y proteger a los pensionados beneficiarios del retiro programado que ganaron un salario mínimo legal mensual vigente. Primero, porque al permitir que no se cotizara el 16% como aportes del empleador y trabajador por los meses de mayo y junio del presente año, se estaba entonces sustrayendo de la obligación constitucional de proteger el derecho a la seguridad social en pensiones por varias semanas, cambiándose así el núcleo fundamental de ese derecho a la seguridad social en pensiones. Y segundo, cuando se estaba entonces ordenando a las administradoras de fondos de pensiones enviar a Colpensiones más de 25.000 afiliados bajo el modalidad de retiro programado, que ganaran un salario mínimo legal mensual vigente, en realidad la que se estaba haciendo era una protección muy especial y sin razón aparente alguna al sistema financiero, pues el sistema financiero se comprometió a correr con el riesgo de proteger a los pensionados. Si el fondo se estaba descapitalizando, ese riesgo lo asumen las administradoras de fondos de pensiones. Para eso entonces, en algunos momentos, sus ingresos por tasas de interés son muy superiores a los del salario mínimo legal mensual vigente. Por todas esas críticas entonces, la Honorable Corte Constitucional, el día 23 de julio del presente año, declaró inexequible, es decir, no ha tenido a la Constitución este decreto 558 de 2020 y dio la razón a los críticos, pues allí, por lo menos de lo que se conoce en el comunicado de prensa, que es lo que ha emitido la Honorable Corte Constitucional hasta el momento, se sabe que esta entidad corporativa, Corte Constitucional, indicó que se estaba haciendo una reforma de fondo, profunda, a un tema que es de hondo calado social, como es el del Sistema General de Seguridad Social en pensiones. Y además, que no había una relación directa entre lo enunciado en el proyecto, o mejor, en el decreto 558 de 2020, como propósitos con la realidad de la emergencia económica y social provocada por la pandemia de la COVID-19. Es decir, como el artículo 315 de la Constitución lo ordena, los decretos con fuerza de ley que emite el gobierno cuando quiere superar el estado de emergencia económica y social indican que como elemento fáctico
la razón de ser de ese decreto tiene que estar íntimamente relacionada con la situación que se quiere superar. Y la otra situación es que en los decretos con fuerza de ley que emite el presidente no se pueden violentar derechos sociales de los trabajadores, tal como lo indica el artículo 315 de la Constitución. En conclusión, infortunadamente, en este decreto 558 de 2020, como en tantos otros, a título de ejemplo cito el decreto 811 de este mismo año, emitido también bajo la Declaratoria de Emergencia Económica y Social, el gobierno nacional, con la firma de todos sus ministros, está tomando decisiones infortunadamente inconsultas, evitándose la participación social y aún del Congreso de la República, que es muy importante en la toma de decisiones de hondo calado social.